Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 2 de junio del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 27 al 33. Y llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no creyeron en él? ¿Diremos entonces de los hombres? Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad hacía el Señor estas cosas? Y con toda la autoridad. Él es la autoridad. ¿Y qué forma de autoridad? Y la única posible para ser verdaderamente autoridad. Que la palabra de Él llegaba para hacer crecer al otro, no para sembrar dudas, no para generar conflictos, no para generar cuestiones doctrinales que a nada conducen, sino para hacer crecer, y crecer en la fe, que en definitiva viene de aquel que tiene la autoridad. Y el que tiene la autoridad es Dios, y Jesucristo es Dios. Pero no invoca en este caso el ser precisamente aquel que es autor de todas las cosas. Ahí Jesús, por ejemplo, cuando ingresa en el templo a través de Jerusalén, claro, se paseaba, nos dice el relato aquí de Marcos, y se acercaron a él los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos del consejo, aquellos que creían tener toda la autoridad justamente, aquellos que se enseñoreaban sobre la gente, aprovechándose buena parte de la ignorancia que se tenía respecto de cuestiones legales y doctrinales por parte del pueblo menos informado, aprovechándose de la autoridad que les concedía el, vamos a llamarlo uniforme, el hábito que vestían, que tampoco entendían del todo, porque no lo interpretaban. Bueno, y se acercan a Jesús. Claro, Jesús enseñaba en el templo, predicaba la verdad, enseñaba con autoridad. Y ellos, fíjese la pregunta: dinos una cosa, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad? Como diciéndole: ¿vos quién sos para venir aquí al templo a meterte en cuestiones que a vos no te competen porque no tenés ningún tipo de autoridad? La autoridad es nuestra. Pero fíjense que la respuesta de Jesús es muy inteligente. Jesús maneja las palabras con suma habilidad, maneja la palabra de la justicia, es hábil, es sabio, porque tiene los sentidos acostumbrados al discernimiento del bien y del mal. ¿Y entonces qué les contesta? Les responde con otra pregunta. Díganme una cosa, yo les voy a hacer una pregunta también a ustedes. Si ustedes me contestan, yo les voy a contestar a ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Bueno, acá se vieron en una intriga estos supuestos sabios, porque especulaban entre ellos. Claro, dice, si le decimos que era del cielo, nos va a decir entonces por qué no le creyeron.
Y si le decimos que era de los hombres, y van a decir, entonces también, porque Juan el Bautista era muy estimado en el pueblo y era tomado como profeta y por lo tanto procedente del cielo. Entonces quedaban impopulares delante del pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de estas autoridades? No, no sabemos. Bueno, yo tampoco les contesto, les dice Jesús. Ahí está, ¿ve? No merecían unas respuestas estos hipócritas que solamente preguntaban para hacerlo caer a Jesús en una trampa, en un equívoco. Y fíjense, esto nos mueve siempre a la reflexión porque todo lo que dice nuestro Señor, nuestro único Maestro, es para que nosotros nos formulemos preguntas a nosotros mismos a partir de la enseñanza de Él, porque a través de estas preguntas vamos a llegar a conclusiones honestas, sinceras y al crecimiento. Y lo que busca aquel que es el autor de nuestro crecimiento es precisamente eso, que avanzamos, que avancemos, que ascendamos en esta fe, en este camino que nos conduce a la vida. No frenarnos, detenernos en la culpa, el análisis del pecado, de que estamos en pecado, de que pecamos, eso que realmente hace inútil al hombre, lo detiene ahí. Y el hombre termina con complejos de inferioridad, con complejos de culpa, con sensación de que es un pecador irredento, apelando siempre a estos sacerdotes o a estos escribas, en este caso del pueblo de Israel, apelando a ellos para que ellos le dieran una palabra de consuelo o de salvación, o que los excusaran, o que, en fin, rebajasen en ellos el sentimiento de culpa que ellos mismos generaban. Jesús hacía todo lo contrario. La autoridad de Jesús es esa. Decimos la autoridad de Dios. Y claro, si el que nos hizo es Dios, el que nos creó es Dios, y nos creó para que seamos imagen suya. Fíjese, si partimos de esta pobre imagen que tenemos ahora, separados de Dios, alejados por razones de historia sobrenatural, la caída del primer hombre y demás, y toda la consecuencia que tuvo y después en nosotros, claro, si apelamos a esta manera de enfocar el tema y no nos acercamos al Dios, que lo que nos busca desde el amor es precisamente, primero perdonarnos, y después de ese perdón informarnos, pero no para que seamos una especie de catálogo de normas, preceptos, mandatos y qué sé yo. No, nada de eso. Para que en nosotros nazca la semilla de la verdad, de la palabra de la verdad, crezca esa semilla y crezca en el amor. Y a partir de ahí es aniquilada toda sensación de culpa, toda comisión de pecado a sabiendas, es aniquilada tanta ignorancia, tantas tinieblas que nos habitan, tanto mundo que está metido en nosotros. ¿Y qué es lo que crece? Crece la luz de la verdad, crece la luz de aquel que es la luz del mundo, aquel que vino a iluminarnos. La luz es la vida, hermanos, crece la vida. A Juan el Bautista no le creyeron, como no creían a ninguno que no fuera la hipocresía de ellos mismos. Creo que entendían falsamente también, porque mira hasta dónde llega la ignorancia. Ellos estaban en la noche del alma, en sus propias tinieblas, y no alcanzaban a vislumbrar la luz. Si lo hubieran hecho, le hubieran creído a Juan el Bautista, le hubieran creído a Jesús, le hubieran creído a la vida y hubieran vivido. Y estaban ahí refugiados en ese templo hecho de industria humana, si bien con la intencionalidad de que sirviese como figura para entender que el templo de Dios somos nosotros mismos. Lejos de entender esto, por supuesto. Ese era el lugar donde creían tener ellos la autoridad, donde ellos mandaban, donde ellos enseñoreaban sobre el pueblo. Lo de Jesús fue contundente. Y lo de Jesús una vez más puso de manifiesto el error, puso de manifiesto la hipocresía, puso de manifiesto la enfermedad y la muerte en que estaban. Y de paso todo aquel que persevera
en este mundo de tinieblas, sí, también, a meditar estas palabras, hermanos, porque son las únicas que nos pueden sacar del error, de la enfermedad y de la muerte. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando y me imaginaba cómo seguían a nuestro Señor Jesucristo las personas. Y me preguntaba por qué, o sea, qué era lo que tenía el Señor que hacía que lo siguieran. Y leyendo a San Juan Crisólogo, creo que encontré la razón. Dice, la sabiduría hace al maestro, pero es la conducta lo que da la autoridad. Una conducta de amor en Jesús. Al contrario de la conducta de los fariseos, de soberbia. Efectivamente, la conducta es el testimonio de esa verdad que se proclama. Si no hay conducta que apoye, que sea verdaderamente testimonial, entonces empezar a pensar el sentido de las palabras, en qué sentido se las proclama o se las pronuncia, y finalmente la conclusión. La conducta debe ser una conducta sabia, que dé testimonio de la verdadera sabiduría que está en la palabra que se encarnó, Cristo en nosotros. Si esa no es la fuente, la procedencia, bueno, salgamos de ella entonces. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición por este día, tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de amor, tu espíritu de autoridad, tu espíritu que hace nuevas todas las cosas, en unión con vos, que eres la fuente de vida, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.